Entonces, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a comenzar hoy con el teorema del valor medio, ¿cierto? Y nuevamente retomamos los criterios de la primera y la segunda derivada. Listo. ¿Qué, ¿Por qué profe? esa cara? ¿Qué pasó? No, por nada, profe. Aquí que me estaba acordando de una cosa. Sí, sobre todo, ¿qué le está haciendo la compañera? ¿Qué le estoy haciendo? Nada. Ah. Vea. No me están haciendo nada bien. ¿Por qué está preocupada? Porque ya me están mordiendo. Dios. Muchachos, teorema del valor medio. No saben si la compañera Kelly va a ir hoy o no va a ir hoy a la universidad. Ah, profe, yo creo que ella está en la cafetería, esperando que abra la cafetería, profe, para comerse el guiso. Ah, ya. Muchachos, teorema del valor medio, que dice que tengo una función continua en un intervalo cerrado a, b, y además que la misma función es diferenciable en el intervalo abierto a, b. Entonces existe un C dentro del intervalo, dentro de AB, tal que se cumple esta igualdad que tenemos acá. Listo. Ajá. ¿Cómo se aplica ese teorema? Vamos a hacer un ejemplo. Sí están copiando, yo pensé que nadie estaba copiando, como veo apenas como 6 personas, me imaginé que no copian. ¿Y esa ocupado? ¿Qué te queda todavía? 7, ¿cierto? Y entonces la otra compañera. Ya que no hay nadie más en el salón. No, Listo. Copiaron el teorema. siempre. No, profe. Ejemplo. Si f de x es igual a 5 menos 4 sobre x, hallar todos los c que pertenecen al intervalo 1,4 tal que cumple, muchachos, esta igualdad. Listo. Acá está. Hallar todos los C que pertenecen al intervalo menos 1,4 tal que cumplen la igualdad del teorema del valor medio. ¿Qué dice esa igualdad?
que f' de cc va a ser igual a evaluar la función en el punto 4 menos evaluar la función en el punto 1 sobre b menos 1. Sobre b menos 1. Listo. Entonces vamos a hallar todos los Cs que cumplen eso, muchachos. Primero, ¿a qué es igual f de 4? ¿Qué se hace? Donde está x lo reemplazamos por 4. Da 1, ¿cierto? 5 menos 1 da 4. ¿Todos de acuerdo? ¿Y queda f de 1? Es 5 menos 4, que me da 1. Listo. Pero también sabemos, dime. De 4 menos 1 no se puede 4 más 1, siendo a menos 1, y siendo a menos 1. Entonces, el intervalo es menos 1, 4. 1, 4. 1, 4. Listo. O sea que f' de c es igual a ¿qué? A f de 4 que nos dio 4 menos f de 1 que nos dio 1 sobre 4 menos 1 que da 3. O sea que f' de c es 1. O sea que f' de c es igual a 1. 1. ¿Cómo encontramos el c, muchachos? Ya tenemos que f' de c es igual a 1. Entonces c es igual a ¿quién? Ese es igual a... No, si f'... ¿Qué se debe hacer? Primero debemos derivar. ¿A qué es igual f' de x? La derivada de una constante es 0, o sea que la derivada de 5 es 0. Y la derivada de menos 4x es ¿quién? Es 4 sobre x al cuadrado. Muy bien, 4 sobre x al cuadrado. Por tanto, ¿qué les da f' de c? El f' de c es 4 sobre c al cuadrado, que es igual a 1. Perfecto. Donde está x lo reemplazamos por c. O sea que quedaría 4 sobre c cuadrado. Pero Igual a también 1. tenemos que eso es igual a 1. Y despejamos c cuadrado. Y despejamos c cuadrado. Por lo tanto, c es igual a la raíz de 4. O sea que c es igual a más o menos 2. 2. Muy bien. Y listo, muchachos. Facilito. ¿Cómo? Aquí derivamos la función, ¿cierto? La derivada de una constante es 0 y la derivada de 4x a la 2 es esta. ¿Por qué? Porque es la derivada de un cociente. ¿Cómo se deriva un cociente? El de abajo por la derivada del de arriba, que es 0. Sí, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es... ¿Cuál es la derivada del de abajo? 1, o sea que 4 sobre el de abajo al cuadrado. Mira que te va a dar menos 4 sobre x a la 2. Y con este menos, con este otro menos, te da más. Entonces sacamos la derivada, después evaluamos la derivada en c, o sea, donde está x lo reemplazo por c y listo.
Listo, ejemplo 2. Ejemplo 2. Analizar si existe algún C que pertenece al intervalo 1,3 tal que se cumpla el teorema del valor medio, siendo f de x igual a x a la 3 menos 5x a la 2 menos 3x. Muchachos, pilas, se debe cumplir todas las hipótesis del teorema del valor medio. ¿Qué dicen esas hipótesis? Lo primero que dice es que la función que f de x tiene que ser continua en el intervalo 1,3, en el intervalo cerrado 1,3. Entonces yo les pregunto, ¿f es continua en ese intervalo? Sí, pero después es un polinomio, tiene que dar continuo en todo, ¿no? Perfecto. Ustedes ya saben que f es continua porque es un polinomio. Y un polinomio es continuo en todos los reales. Entonces cumple esta propiedad. La segunda propiedad que debe cumplir es que la derivada, que la función sea derivable, o sea que exista, que la derivada exista, que la función sea derivable en el intervalo abierto 1,3. La función es derivable. La derivada existe en todos los puntos del intervalo. Sí, profe. Sí, ¿por qué? Derivemos. ¿Qué nos da? Si derivamos nos da 3x a la 2 menos 10x menos 3, ¿cierto? Entonces también es derivable en todo el intervalo. Entonces, por el teorema del valor medio, podemos garantizar que existe un C en el intervalo tal que queda f' de C. Me dictan el teorema, ¿qué dice? Es F de 3 menos F de 1 sobre 3 menos 1. Eso es menos 10. Queda F de 3. F de 3 da menos 27. Da menos 27, si da negativo. Profe. Menos y queda F de 1. De 1 a menos 7. Da menos 7 sobre 2. Es que da menos 10. Sí, señor. Eso da menos 20 dividido 2, que casi siempre es menos 10. Listo. Voy a quitar la hoja. No.
Ajá. Teorema. Desplaces de la función. Claro, en la función principal es Profe, Ajá. y cuando, por ejemplo, ahí la respuesta son dos números pues, diferentes, entonces esos dos cumplen con el teorema del... Sí, señor. Ok. Con el teorema del valor medio, sí. Ahí ves. En este caso nos dan dos valores. Sí, profe. Listo. Entonces vamos en que, según el teorema del valor medio, existe un C tal que f' de C es igual a menos 20 dividido 2. O sea que f' de C es igual a 10. La función que les había dado era esta. Allá la habíamos hasta derivado. X3 menos 5x a la 2 menos 3x. Y ya habíamos encontrado la derivada, que era 3x a la 2 menos 10x menos 3. ¿Qué sigue, muchachos? Evaluar la derivada en el punto C. Miren que f' de C también es igual a 3c a la 2 menos 10c menos 3. Y por el teorema del valor medio, esto también es igual a menos 10. Y solucionamos esta ecuación. O sea que les queda 3c a la 2 menos... Dime. 10 más 7. Siempre más 7. Ajá, eso. Esto pasa sumando, o sea, queda más 7 igual a 0. Y factorizamos para encontrar C. Queda 3x menos 7 y x menos 1. 3x menos 7 Y x menos 1. y un producto de ceros si sus factores son ceros. O sea que x sería igual a ¿quién? A 7 tercios y x sería igual a 1. Y eso sí es una x, eso debería ser ¿quién? Una c. Sí. Entonces el compañero que me había preguntado, nos dieron dos valores de C. ¿Cuál escogemos y por qué? ¿O son los dos? Pues escogemos el que esté en el intervalo, que es 1 porque... Ah, no, 7 tercios es 2. Escogemos los dos están en el intervalo. El intervalo era cerrado. Pues tú lo escribiste cerrado, por eso digo Ajá. que entonces está el 1 y el 7 tercios Listo. 3. Los dos. En este caso los dos. Se escogen los que estén en el intervalo. En este caso los dos, como los dos están en el intervalo, entonces podemos... Sí. Porque ya terminaron, es para de copiar. Oye, que ya fue para abajo. Listo. Kelly, porque siempre llega y se esconde detrás del compañero. Encima que llega tarde se esconde. Ah, la pillaron.
¿Cómo me vas a esconder? No, siempre me meto detrás del compañero. No, es que era muy alimentado. Mentira, porque siempre me dice que si hagan adelante, en la silla delante de mí, ¿ah? ¿Por qué me muerde? Ella la vio, ella la vio. Que le llega casi quiera, qué cosa berraca. Muchachos, sí, la función es esta. Encontremos los C para esta función. C es igual a quién en el intervalo menos 2,2. Que C satisface en el teorema del valor medio. Le hizo mucho paso, no va mal. Recuerden, muchachos, que antes de utilizar el teorema del valor medio debemos verificar las dos condiciones. Debemos afirmar o verificar que la función sea ¿qué? Continua en el intervalo cerrado menos 2,2. La función es continua en el intervalo cerrado menos 2,2. Sí, profe, Porque nuevamente es un polinomio y todos los polinomios son continuos. Lo otro que debemos verificar es que la derivada, que sea derivable, o sea que la derivada exista. Queda la derivada de esa función. Queda 2/3 menos 1. a menos un tercio. Eso sí, da menos 1/3. O sea que la derivada nos dio esa función es derivable en todo el intervalo abierto menos 2,2. No, profe, no negativo, no. No sé, dos. No, pero no tiene problema con los negativos porque es raíz cúbica. Es cúbica. Pero sí tiene problema con quién. Como sea cero. Cuando sea cero, sí, señores. Esta función no es diferenciable en x igual 0. Por tanto, no podemos aplicar el teorema del valor medio. No se puede Y ya. y ya. No se puede encontrar el C. No se puede aplicar el teorema. ¿Por qué no se puede aplicar el teorema? Porque no cumple las hipótesis. La función no es diferenciable en x igual 0. Y 0 hace parte del intervalo menos 2,2. Listo, muchachos. Facilito, ¿no? Que los del y los valores del parcial. También son fáciles. No he terminado, no, el tercero no lo he visto, estoy calificando el segundo. Pero ya como le interesa a tan poquita gente, entonces todos sacaron 5. ¿Cómo? Sordos, ya no, porque era un chiste. Listo. Bueno, yo entendí que sacaron 5 y por eso. Yo dije, ¿cómo? ¿Sacamos 5? Listo, muchachos. ¿Recuerdan dónde habíamos quedado, muchachos? ¿Cuál fue la última teoría que vimos? Dime. No se te escucha. Profe, que si le repites que ya no entendió. El ejercicio. Lo que pasa es que empezamos la clase con este teorema, compañero. El teorema del valor medio.
que dice que siempre que usted le den una función que sea continua en el intervalo cerrado a coma b y derivable en el abierto a coma b, siempre va a existir un c que cumple esto. Ese es el teorema con el que iniciamos la clase. Y en el último ejemplo que hicimos, que fue el ejemplo 3, esta función no cumple con esta hipótesis. Esto es mentiras. La función no es derivable en el intervalo abierto. Como no es derivable, no existe este c. Eso es lo que pasó en este teorema. Sí. Mire que no es derivable en cero, porque si usted reemplaza aquí en la derivada, lo reemplaza por cero, le da una división por cero que no está definido. Le da 2 sobre 0 y eso no está definido. ¿Sí ves por qué? Listo. Vuelvo y les hago la pregunta. ¿Cuál fue el último tema que vimos el martes? ¿Cuál fue el último tema que vimos el martes? Muy bien, si es creciente o decreciente. Vamos a retomar un ejemplo de esos para continuar con el tema. Ejercicio. Ejercicio. Hallar todos los intervalos donde la función crece. ¿Qué función? Y les doy esta función. 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 36x más 14. Debemos encontrar todos los intervalos donde esa función crece. ¿Qué se hace? Eso tiene una receta. Eso paso 1, paso 2. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Derivar, ¿cierto? La derivada de estos polinomios, yo creo que ya nadie tiene problema con eso. Da 6x a la 2 menos 6x menos 36. Después, ¿qué sigue? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál? Igual a 0. Igualar a 0 y factorizar eso, ¿cierto? Entonces tiene como un 6 para que le quede más sencillo. Para que quede más fácil, ¿cierto? Menos 3 más 2. Y factorizamos acá. Menos 3 más 2, muy bien. Entonces, x es igual a 3 o x es igual a menos 2. ¿Cómo se llaman esos números que encontramos? Números críticos. Estos son los números críticos. Sí. ¿Cómo encuentro los puntos críticos? Evaluando f de x. Muy bien. De menos 2. ¿Cómo encuentro los puntos críticos? Evalúo los números críticos en la función. O sea que ¿qué me da f de 3 y qué me da f de 2? Háganlos pues, ¿qué da? 3 a la 3, 27 por 2, 54, menos 9 por 3, 27, a 27, más 9, 108, 27 menos 108,
Ah, da 67. ¿Cuánto? F de 3 da 67. 67 o menos 67. Menos 67. Y f de menos 2 da ¿Qué? sería 4 por 6 menos 12 menos 36. Ya positivo. Ajá, ¿qué da? Da 98 más 98, pues 98 positivo, algo así. 98. Pero necesito que verifiquen los valores. Utiliza la. No creo. Más. Da 58, no. 72. Muchachos, lo que están haciendo, no porque se demoran tanto en la calculadora, es 6 por 4, 24, más 12, olvídenlo. Esa es la función, sería 24 menos 12 más 36 más 14. Sí, pero da 58. 16. Listo. Entonces ya tenemos los números críticos y los puntos críticos. ¿Cuál es el tercer paso? Evaluar la derivada en unos intervalos, que los intervalos los encontramos de acuerdo a los números críticos. Entonces, ¿cuáles son los intervalos donde debo evaluar la derivada? Dime. En la F, a mí no me da menos 67. Es como se evalúa ahí entonces. Acá, en F, donde está X, lo reemplazas por menos 2. O sea que sería 2 por menos 2 en F, sí. Estaba haciendo como... Lo estabas haciendo en la derivada no, en F. Véalo aquí, lo copié todo, más 14. Esta operación te debe dar 58. Sí, listo. Mira, una compañera me iba a dictar los intervalos. ¿Cuáles son los intervalos? Desde menos infinito hasta el primer número crítico, que es menos 2. Desde menos 2 hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde? Hasta 3. Y desde 3 hasta más infinito. ¿Qué valor de X tomamos en el primer intervalo? Tomemos menos 3 y veamos cómo es la derivada en ese punto. En este podemos tomar X igual a 0 y vemos qué pasa con la derivada en ese punto. Y aquí podemos tomar X igual a 4 y vemos qué pasa con la derivada en ese punto. La derivada era 6x a la 2 menos 6x menos 36. La más fácil sería la del medio. Si x es 0, ¿cuánto vale? ¿La derivada es positiva o negativa? Negativo. ¿Todos de acuerdo? Daría menos 36. O sea que es menor que 0. Entonces en este intervalo la función, ¿qué le pasa?
decrece. En X igual 4, ¿qué pasa? ¿Crece o decrece? También da positiva. Da 6 por 16 menos. Da mayor que 0, o sea que ¿qué pasa? Crece. Y si vale menos 3. Da positiva con mayor razón, o sea que la función crece. Y vamos a intentar dibujar o graficar eso. ¿Cómo? Voy a graficar. 6 por 9 más 6 por 9 nuevamente. Es 6 por... Gracias, sí, es 6 por 3. Ajá, esto sobra, ajá. Ponlo así, sería esto. O sea que sería 6 por 9 más 18 menos 36. Aquí donde está X lo evalúas por menos 3. Y sigue dando positivo porque este valor es más grande que este. 9 por 6, 54, 69, 33. ¿Por qué puso 15, profe? ¿A dónde? ¿Sí? 18. Sí. Es que ninguno escribe, es un 18. Ya graficaron los compañeros. ¿Cómo se grafica eso? Lo primero, muchachos, para graficar, deben ubicar los puntos críticos. Entonces ya los habíamos hallado. Si X vale 3, 1, 2, 3, Y vale menos 67, o sea que está por acá muy abajo. Esto es 3, menos 67. El otro punto crítico era, si X vale menos 2, Y vale 58, digamos que es acá. Menos 2 y 58. Y se grafica. Miren lo que pasa, muchachos. Desde menos infinito hasta menos 2, la función que crece. O sea que viene como por acá creciendo. Desde 2 hasta 3 la función decrece, ¿cierto? O sea que bajaría por acá. Y de 3 hasta más infinito la función vuelve a crecer. Sería algo así. Listo.
Volvemos a graficar. ¿O les quedó claro cómo se grafica? Dime. ¿Cómo? Ahí se lo sí. Porque como no hablan, yo supuse que ya. Es menos 2 y 58. Ubícalos bien tú, es menos 2 y 58. Y 3 y menos 67. Ya lo habíamos encontrado acá, compañero. Ustedes ya lo tienen escrito. Acá. Cuando comenzamos el ejercicio. ¿Cómo? Listo. Sí, profe. Ejemplo 2. Hallar los extremos relativos de f de x igual a menos 3x a la 5 más 5x a la 3. Y vamos a intentar graficar esta función. Y graficar no, todavía es un bosquejo. Y vamos a bosquejar la gráfica. Y bosqueje la gráfica de esa función. Lo mismo, muchachos, de siempre. Lo primero es que derivar. Entonces ya todos derivar. El segundo paso es igualar esa derivada a 0 y factorizar. Menos 1. Dime. Entonces sería factor común, ¿quién? 15 A la 2, o sea que quedaría x cuadrado menos 1 igual a 0. O sea que x es igual a que el compañero está diciendo, x es igual a qué? A 0, cuando es igual a 0 y cuando es igual a más o menos 1. O sea que x es igual a 1 y x es igual a menos 1. ¿Quién? Brian. Listo, muchachos. ¿Cómo hallar los extremos relativos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Evaluemos en la función, dime. Aquí cuando f de 0, 0. 0. Cuando vale 1, 2. 2. Y cuando vale menos 1, Menos 2. según esta información, ¿cuál sería el mínimo relativo? Menos 2. Ese, muy bien. ¿Y cuál sería el máximo relativo? 2. El máximo. Muy bien. Como me piden graficar, vamos a ver dónde la función crece o decrece.
Entonces debemos hacer los intervalos donde la función crece o decrece. ¿Me dictan los intervalos, por favor? Desde menos infinito hasta menos uno. Muy bien. El otro intervalo. De menos 1 a 0. De menos uno. De 0 a 1. ¿De 0 a quién? A 1. Y de 1 a infinito. Y evaluamos un punto del intervalo en la derivada. Acá podemos evaluar menos 2. Acá podemos evaluar menos 1/2. Acá podemos evaluar 1/2. Y acá podemos evaluar a 2. Les voy a copiar la derivada acá para que lo analicemos. Dime. ¿Profe qué? La 2 y a menos 2. Reemplazamos en la derivada y lo único que me interesa es saber si da positivo o negativo. ¿Sí? Con menos 2. Es el típico error del parcial, en clase y en la derivada. Si reemplazo en la derivada, si hace... Con menos 2 sería 15 y 2 a la 4 por 16 más 15 y 2 a la 2. ¿Eso da positivo o negativo? Negativo. Menor que 0, o sea que la derivada es menor que 0, por tanto la función... ¿Qué le pasa a la función en ese intervalo? Decrece. ¿Qué les dio con 1/2? ¿Positivo o negativo? Mayor que 0, o sea que la función crece. Queda con 1/2. También da positivo. Está elevado. Ah, 0. Está elevado. Ah, No da 0. está positivo. Da positivo. Profe, Dime. ¿cómo es posible si terceros te da como menos infinito, menos 1, menos 1? Muy bien, eso lo habíamos trabajado la clase pasada, pero vuelvo y repetimos por qué. Mire que hallamos los números críticos. Sí. Si son números críticos es porque está pasando esto en la gráfica. O hay un mínimo o hay un máximo. Listo. Entonces con estos valores tú encuentras unos intervalos para saber dónde la función crece o dónde la función decrece. ¿Qué intervalos? Tú tomas el número crítico más pequeñito, en este caso me dio menos 1. Entonces miras desde menos infinito hasta menos 1 cómo se comporta la función. Después desde menos 1 hasta el otro número crítico, hasta 0. Después de 0 hasta el otro número crítico y después del 1 hasta más infinito. Esos intervalos salen de los números críticos. Y mientras que le explicaba a la compañera, hicieron f' de 2. ¿Qué da? ¿Positivo o negativo? Decrece, ¿cierto? Eso como queda negativo. Decrece.
Vamos a intentar graficar toda esa información que tenemos. Para graficar, ¿qué ubico primero en el plano cartesiano? Los puntos críticos. Esperemos un momentico para que terminen de copiar. Listo. Yo que no hablo. Hacemos la gráfica. ¿Qué me dio el primer punto de inflexión? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0. O sea que pasa por acá. El otro punto de inflexión, perdón, el otro punto crítico. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? 2. Y el otro número crítico, punto crítico, cuando X vale menos 1, ¿cuánto vale Y? El otro, ¿cuál era? 1 y 2. Y el otro era menos 1 y menos 2. Es que es positivo. 0, 0, 1, 2. Y menos 1, menos 2. Listo. Son estos. Esto tampoco copia. Dime. ¿De 2 o no? Sí. Pues ya, ¿cómo se grafica? Vamos a graficar según los intervalos. ¿Qué pasa desde menos infinito hasta menos 1? ¿La función crece o decrece? Decrece. Entonces uno supone que debe venir más o menos así. ¿Qué pasa de 1 a 0? Crece y de 0 a 1 también. Crece. De 0 a 1, ¿qué pasa? También crece, muy bien. Y de 1 hasta más infinito. Decrece. Entonces suponemos que es algo como así. Este es un bosquejo. ¿Cómo queda? Por ejemplo, el 0 se supone que la gente que 0 de 0. ¿Cómo queda qué? ¿Cómo quedaré? Que El 0 es un punto crítico y toda la pendiente es 0. Por eso necesitamos la segunda deriva de lo que yo estaba diciendo ahorita, los puntos de inflexión. Mire que si aquí la función crece y comienza a decrecer, hace algo así, aquí la derivada sería 0. ¿Sí? ajá. En ese punto. Pues, pero si hace un cambio de concavidad, que es lo que vamos a ver. Si hace un cambio de concavidad, la derivada en ese punto sería 0. Ah, ok, pero gracias. Entonces, con el tema que sigue te aclara la duda. Listo, muchachos. Criterio de la primera derivada.
¿Qué dice el criterio de la primera derivada? ¿Quién lo leyó? La primera derivada es decreciente y pues creciente y decreciente. Nadie sacó las copias, las dos copias que les llevé hasta allá. Ay, no, bro. Ya vengan Profe, están para la requerida para sacar esto. Apenas. Miren muchachos, supóngase un número crítico de una función continua. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Que si la derivada es positiva y pasa a ser negativa, ¿qué pasa? Si es positiva, o sea, si la función va creciendo y comienza a decrecer, ¿hay un máximo o un mínimo? Hay un máximo, eso es lo que dice. Si la función va creciendo y comienza a decrecer, hay un máximo. Y si la función va decreciendo y comienza a crecer, hay un ¿qué? Mínimo. Ese es el criterio de la primera derivada. Entonces, primero, si la derivada cambia de negativa a positiva, a positiva, en el punto C, entonces f tiene un ¿qué? De negativa a positiva tiene un mínimo, muy bien, tiene un mínimo local relativo para nosotros, relativo en C. Entonces, si la primera derivada cambia de negativa a positiva, entonces tiene un mínimo. Y copian la otra. Si la primera derivada cambia de positiva a negativa, ¿qué tiene? En C. Entonces F tiene un máximo relativo. ¿Y qué pasa, muchachos, si no cambia de signo? Si es positivo, eso no se puede decir nada. No es ni mínimo ni máximo. Si es positiva y sigue siendo positiva, no es ni máximo ni mínimo. Veámoslo con el ejemplo anterior. ¿Puedo quitar esa hoja? ¿Los que están copiando? No. Miren, muchachos, aquí lo que pasa. Este es el C. Este es mi punto C. Menos 1 y menos 1. Aquí la función está creciendo. Perdón, decreciendo. Y comienza a crecer. Entonces en menos 1 hay un ¿qué? Mínimo o un máximo. Crece y empieza a crecer. Ajá. Decrece y comienza a crecer. Hay un mínimo. Ahora mi C es 0. Vamos a ver qué pasa en este punto, lo que el compañero decía. Va creciendo y sigue creciendo. Entonces aquí ¿qué pasa?
No, eso no es ni mínimo ni máximo, no es nada. ¿Y qué pasa en 1? La función va creciendo y comienza a decrecer. O sea que en 1 hay que hay un máximo. Miren muchachos que el criterio es muy simple. Si decrece y comienza a crecer, hay un mínimo. Y si crece y comienza a decrecer, hay un máximo. Y eso sí concuerda con la gráfica que hicimos. Sí, cierto. En -1 hay un mínimo y en 1 hay un máximo. Y en 0 no hay nada. Listo. Vamos a hablar un poquito de concavidad y puntos de inflexión. Tema nuevo. O sea que apenas va a comenzar la clase porque el otro todo era repaso. Concavidad y puntos de inflexión. Muchachos, ¿a qué creen ustedes que se refiere eso de concavidad? Cierto. Por ejemplo, yo tengo esta gráfica. En este intervalo es cóncava hacia abajo. Y en este intervalo más o menos es cóncava hacia arriba. Sí. Miren lo que está pasando. ¿Cómo es la pendiente por acá en estos puntos? Positiva. ¿Y cómo es la pendiente por acá en estos puntos? Negativa. Mire que va a pasar algo muy parecido a lo que acabamos de explicar. Si la función va creciendo y comienza a decrecer, es cóncava hacia abajo. Y si la función va decreciendo y comienza a crecer, la función es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces coloquemos acá cóncava hacia abajo y esta es cóncava hacia arriba. Mira que son definiciones muy fáciles, eso no se les olvida. Ahí sí no le tienen que preguntar al compañero nada. Todo se vuelve muy sencillo. Teorema 1. CAF, pues que no tengo más. Teorema. CAF, una función cuya segunda derivada existe en el intervalo I. Entonces cumple dos cosas. ¿Qué es lo primero? Muy fácil, muchachos. Si la segunda derivada es positiva para todos los x del intervalo,
La gráfica, ¿cómo es? ¿Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Vuelvo y le repito. Para saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo se debe derivar dos veces. Sí, ya se encontramos la segunda derivada. Vemos cómo se comporta la segunda derivada con los puntos de ese intervalo. Si es positiva la segunda derivada, la gráfica de la función es cóncava hacia... ¿Ustedes qué creen? ¿La intuición qué dice? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Y 2, si la segunda derivada es negativa, para todos los x del intervalo, la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Listo. Listo. Me dicen cuándo puedo. Eso, me avisan cuándo puedo quitar la hoja. Muchachos, ustedes saben que el semestre de ustedes prácticamente ya se acabó. Ok, tenemos ¿cuántas clases? 4 clases nos quedan. 4. Sí, señor. Sí, señor. Menos pues 3. Pero no es que se había extendido hasta el 9 de junio, hasta el 10 de junio el semestre. Ojalá, a mí hoy a las 10 me llegó un correo de Isabel diciendo que hasta el 4. Nos hacen un favor muy grande si lo extienden hasta el 9. Yo le había comentado a unas compañeras de ustedes el sábado que fui que lo propusieran. Porque de verdad no vamos a alcanzar. ¿Cómo? No le pueden comentar al coordinador allá en Puerto Berrío. Porque ojalá sea cierto lo que el compañero entró diciendo, que sea hasta el 9. Porque si es hasta O sea, yo lo digo porque pues algunos profesores lo han comentado por las situaciones que se han presentado de orden en la universidad. Entonces, pues eso en cierto modo nos perjudicó como un par de clases a nosotros y dijeron que posiblemente, pero pues no sé, fue como un comentario que se hizo. Hasta el 10 de junio pues terminamos el semestre. Porque oficialmente todavía dicen que es el 4, muchachos. Y si es el 4, nos faltan 4 clases, en las cuales debemos terminar 2 temas y hacer 2 parciales. Profe, pero ¿por qué no hacemos un negocito? Ya, profe, decía, o sea, en aras del tiempo, ¿por qué no hacemos un parcial y un trabajo, no? Pero es que esa no fue la propuesta, muchachos, que yo les llevé. Pues es que eso mismo había dicho yo ese día en Puerto de Río. No le dije una culpa a muchos. Por eso. Usted no lo dijo, o sea, la propuesta sigue en pie, claro. Y el 80% queda evaluado en parciales y el 20% pues un trabajo. Que son solamente los problemas. Yo había comentado eso el día que fui. Pero más sin embargo, muchachos, es necesario el tiempo para poder evacuar el tema. O sea, para dictar las clases normal. Las notas del segundo parcial, profe, ya están montadas en la plataforma. En la plataforma no, porque yo les dejé la copia el día que fui. Dejé 2 copias, entonces yo supuse que todos les iban a sacar copias muy juiciosas.
2 compañeras quedaron con toda la teoría. No, profe, estamos preguntando por la nota del segundo parcial. Ah, no. No, es que no me he preguntado sobre lo que la profe estaba diciendo. Sí. Sí. Listo, Profe, ¿cómo muchachos. fue? Pues igual. 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 Sí. Pues No te escuché. que yo no creo que no haya ido pues igual que el primero. Ah, no, obviamente desde el quiz se veía que las cosas vienen mejorando, muchachos. Pero, No, pero se sigue viendo el cambio, pues yo no lo quiero decir, pero lo mismo, pues los mismos con notas exageradamente buenas y unos poquitos con notas todavía malas, lo mismo. Profe, yo quiero preguntar, entonces, que como que en la semana del 30 hace un parcial. No te escuché, no se te entiende. Que te quedó como, pues, como confirmado que de la semana del 30 al 3 haría un parcial. Claro. Es más, yo estaba pensando antes en hacerlo más cerquita. o sea, por ahí el 31 de mayo. Yo ahí ¿Sabes? no podría hacer. Esta semana no estoy, entonces, ¿qué podría hacer? ¿Adelantarlo o qué hago? Porque si ya se acaba el semestre el 4 y yo vengo el 4. Profe, lo que pasa es que diga. Pero lo que pasa es que yo la semana viajo toda la semana en citas médicas y programaron una cirugía. Sí. Me toca ir a la ciudad de Bogotá, profe. Y yo voy pero para Bogotá, no para Medellín. Y ahora me pregunto, ¿por qué Medellín es bien? No, pues si te preparas, lo haces antecitos. Profe, por ahí se iba a hacer una propuesta del compañero Cristian No, yo tengo problemas para después de 10. sobre durante las vacaciones ver solamente cálculo. Sí. Eso se puede en las regiones y lo han hecho. Adelantándome todo lo máximo y mínimo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué tema me voy adelantando? En todo lo de máximo y mínimo. Hasta gráfico de una función, usted tiene las copias. Hasta la página 8. Análisis y trazado de una curva. Ya vamos a acabar. Hasta la 9, que son los ejemplos. En las hojitas que tú tienes. Sí, profe, pero ¿hasta qué tema va la evaluación para ya prepararse? Hasta así se llama. Análisis y trazos de una curva. Es todo eso. Claro, ahora sí. Eso está, no, eso está muy No, claro. te acabo de organizar. Profe, entonces más o menos con la cuenta sería el parcial, no nos digo la fecha. Como Sí. estaba programado. Hay 2 opciones, o lo adelantamos para el jueves, que ya veo que no es como muy viable, o lo dejamos el día que habíamos dicho, la semana que la compañera no va a estar. O sea, el martes 30, 31 sería de el mayo. martes 31, sí, ese mismo día que lo teníamos programado. Igual no hay otro día. Que no, profe. Y lo que la compañera había dicho, eso se ha hecho en otras regiones. Muy rico que lo puedan aprovechar si les abren el espacio de repetir el curso solo en vacaciones, porque así no se atrasaría. Pero igual eso hay que mandarlo a, pues eso se pide, dicen si sí o si no. Eso es un proceso pues largo. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que el profesor debe estar allá, ¿cierto? Entonces, si hay un profesor que esté con ustedes allá todo el tiempo, lo hacen.
Y yo sé que en varias regiones lo han hecho y sería una buena opción. No sé con qué profesor, pero de pronto sería bueno. Pero eso no depende de nosotros, sino de ustedes que lo pidan. Porque el compañero no me dejó escuchar todo lo que di. No, profe, le estaba explicando cómo, pues, cuál era más o menos el mecanismo del proceso. No, profe, la neglió. No, le estaba Sí, explicando. no me dejó escuchar nada. Lo que le estaba diciendo a mis compañeros era que, o sea, que normalmente los cursos de habilitación o estos cursos de nivelación o cursos intensivos se deben solicitar después de que uno ya haya terminado de ver la materia, si uno no está de pronto en las condiciones de presentar una habilitación. Entonces, para eso, el representante del grupo, Montoya, ya estaba. El compañero Montoya pues debe escribir una carta y los compañeros que tienen pues la necesidad o presentan la dificultad deben firmarla y deben hacer pues la solicitud por escrito. Bueno. Entonces dijimos casi lo mismo, sí. Que eso, Para no poder que se haga el depende, estudio. que eso no depende de nosotros, sino si ustedes lo piden y allá deciden si sí o si no. Listo. Sí, eso es en un estudio, la coordinadora Isabel Echeverría hace el estudio, Claro. revisan y miran qué tan viable Sí o es qué tan pertinente, sí señor. Ajá. Bueno, entonces sí les di una buena información. Como ahorita no me dejó escuchar, yo quedé como que estarán hablando de mí. No. Otro niñito del otro taller que quería faltando con llena con un taller. Sí, claro. Es un taller solamente de problemas, de resolución de problemas. Profe, sí, pero entonces sería muy bueno, o sea, en aras del tiempo, mire. Ya lo Mira, dejé también. ¿Dónde? ¿Qué parte? La otra compañera que iba a llevar las copias lo tiene. Sí, ya lo llevó. Ya lo llevó. Pero ¿ese taller hay que resolverlo completo o qué ejercicios No, hay que hacer? eso. Yo inicialmente lo dejé todo. Ahí hay muchos, todos son problemas. Yo espero escoger unos y irles diciendo quién hace cada ejercicio. Por ahí unos 4 para entregar, pero es muy bueno que los hagan todos. Claro. Sino cómo estudian. No, está bien, profe, hacer los ejercicios, pero entonces como para uno saber, digamos, cuáles son los que hay que mandarles, o si Claro. vamos a hacer, o si usted lo va a partir por no sé, digamos, a fulanito y a sultanito. Eso sí, eso es lo que falta, pero los ejercicios están allá desde el sábado. Listo, muchachos, ya hicieron el ejercicio que está ahí, que lo están mirando hace rato. Eso que hacen, ayer los empezó a los abiertos, hay que hacerlo con la doble derivada, y luego cuando se hace la doble derivada, Entonces, encontremos la primera derivada. ¿Qué les da la primera derivada? Es la derivada de un cociente, ¿cierto? Entonces es el de abajo por la derivada del de arriba, que es 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo, 2x, menos 6 por 2x, o sea, eso da menos 12x. sobre el denominador al cuadrado. Y luego le saca la segunda derivada. Y después encontramos la segunda derivada. Ya, pues. Nuevamente un cociente. Ahora es. Por la derivada del de arriba queda con todo y signo. Menos 12. Menos el de arriba por la derivada del de abajo, que queda 2 por x a la 2 más 3 por 2x muy bien sobre x a la 2 más 3 elevado a la 4. a la 4. Y hacemos operativas ahí para que eso sea algo más trabajable. Allá mismo el exponente. Ahí termina. Ahí termina el cálculo y arranca álgebra.
Miren muchachos que arriba podemos sacar factor común x a la 2 más 3. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? X a la 2 más 3. Entonces, ¿qué queda? ¿Cómo? Perdón, no puedes sacar menos 12 por x a la 2 más 3, el factor común. Menos 12 por x a la 2 más 3, ese sería el factor común, ¿no? Bueno, Sí. saquemos el 12 aunque no se cancele. Bueno, menos 12. Por x a la 2 más 3. Ajá. Sería 1 Quedaría x a más la 3. 2 más 3 menos 4x sobre x a la 2 más 3 a la 4. Se cancela x a la 2 más 3 con el x a la 2 más 4. 4x a la 2 arriba. Sí, arriba es 4x a la 2, porque 2 por 2 Ajá. por x. por x. 4x a la 2. Falta a x. Sí, Sí. 4x a la 2. 2 por 2x, 4x. Por esta x que me faltaba, x a la 2. Sí, señor. O sea que la segunda derivada vamos en que es igual a menos 12 que multiplica a x a la 2 más 3 menos 4x a la 2 sobre A la 3. eso, a la 3. Seguimos ahí haciendo operativas. Para copiar los últimos códigos. Dime. Ya. Segunda vez. Ay, ya empecé. Qué susto. Listo, puedo quitar la hojita que no están viendo. Ese es para. Ese Listo. Yo ya Dime. Dime. estoy mirando dónde lo va a colocar. Sí, no sé. Listo. Si no menos, o sea, me está menos 12, menos 12x. Sí. Lo sacamos de factor común todo menos 12. Quedó acá donde casi no se ve. Con todo y signo. Por eso nos sumamos. ¿Sí lo ves? Este menos 12 es este menos 12. Si lo que ella pregunta es el menos que hay antes entre los dos. Es este. Es este. Sí, claro. Listo. Seguimos haciendo operativas. Vamos acá. O sea que eso da 3 menos 3x a la 2 sobre x a la 2 más 3 a la 3. Nuevamente, muchachos, igualamos la segunda derivada a 0 y encontramos los puntos donde la segunda derivada se hace 0.
Y ya no se llaman puntos críticos, sino que encontramos, ¿cómo se llaman? ¿Quién sabe? Puntos de inflexión, como les había dicho yo ahorita. Puntos de inflexión. Ajá, puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Donde hay un cambio de la concavidad. Eso es un punto de inflexión. ¿Cómo? ¿Por qué el denominador está elevado a la 3? Porque acá habíamos sacado factor común x a la 2 más 3. Mira que x a la 2 más 3 está acá y está acá también en esta red. Entonces tú lo puedes sacar de factor común. Entonces habíamos sacado de factor común menos 12 x a la 2 más 3. Y como es factor común, multiplica todo esto. Y si está multiplicando, tú cancelas este x a la 2 más 3 con uno de acá, porque este está a la 4. Entonces te queda la 3. Listo, muchachos, ¿dónde la segunda derivada se hace 0? Cuando x vale 1 o menos 1. ¿Cierto? Solamente cuando 3 menos 3x a la 2 es igual a 0. O sea, cuando 3 es igual a 3x a la 2. Pasamos este aquí a dividir. ¿Cierto? O sea que 1 es igual a x a la 2. Y si despejamos x es igual a ¿qué, compañero? Más o menos 1. Más o menos eso. No sé si ahorita lo habías dicho. A más o menos 1. Sí. Entonces hay dos posibles puntos de inflexión. ¿Cómo sé si son puntos de inflexión? Nuevamente armamos unos intervalos. Desde menos infinito hasta menos 1. hasta menos 1, hasta el más pequeñito, muy bien. Desde menos 1 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Y hacemos el mismo proceso que hacíamos con la primera derivada. Vemos si la segunda derivada es positiva o si la segunda derivada es negativa. Entonces cogemos cualquier, el punto que quieran dentro de este intervalo. ¿Cuál cogemos ahí? Menos 2, ¿cierto? Uno siempre coge el más pequeñito. Acá el más fácil sería 0. Y acá podemos coger el 2. Y evaluamos la segunda derivada en esos puntos. Profe. Dime. Ah, sí. Y vemos si la Es que tenía inquietud. ¿Cómo? No, tenía una inquietud, pero ya la saqué. Ya. Y vemos si la segunda derivada en esos puntos es positiva o negativa. Hagámoslo el más facilito, que si x vale 0. Queda la segunda derivada evaluada en 0. O sea, si reemplazamos aquí por 0 y por 0. ¿Da positiva o negativa? Da 4, menos 4. O sea, queda negativa, ¿cierto? ¿Todos saben por qué? Estoy reemplazando por 0. 3 por 0, 0. O sea que solamente le queda 3. ¿Sí? Dividido 3 a la 3. Perdón, es 27. Yo pensé que era un 2. Entonces da, Igual. Pero da negativo. Eso, yo igual lo único que me interesa es que hay un menos adelante. O sea que eso siempre me va a dar negativo. O sea, todavía no sé. Listo. O sea que en este intervalo, en el intervalo menos 1 y 1, ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? En el intervalo menos 1 y 1, ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Porque la segunda derivada es negativa. Entonces en ese pedacito es cóncava hacia abajo. Cuando vale 2, positivo, ¿esa derivada es positiva o negativa? Si x vale 2.
Mire que aquí sería 2, o sea, sería 4. 4 por 3, 12. Aquí sería un número que 3 menos 12 sería un número negativo. Por un número negativo da más. O sea que sería positivo. O sea que aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba. Pero hacia abajo. Y con menos 2. ¿Positiva o negativa? Sí, perdón, cóncava hacia arriba es esto. Y cóncava hacia abajo es esto. ¿Cómo? ¿Qué me dijo el compañero? Positiva. Positiva, ¿cierto? Porque va a pasar lo mismo que con 2. Porque ambos están elevados al cuadrado. Da un número negativo menos un número negativo siempre es positiva. Sí, señor. O sea que también es cóncava hacia arriba. Y aquí si quiero graficar tengo que hacer todo el proceso. Cóncava hacia arriba. Si viene cóncava hacia abajo, sí. Ah, sí. Listo. Vamos a hacer un ejercicio completo, muchachos. Determinar en donde y igual a x a la 3 menos 3x más 1 es cóncava hacia arriba y encontrar los puntos de inflexión. Y trazar la curva. Por eso dije que vamos a hacerlo completo. Porque cuando ya les diga trace la curva, necesitamos sacar todos. Muchachos, hago un recuento. ¿Qué es todo? Tenemos que encontrar los números críticos, los puntos críticos. Saber dónde la función crece y dónde la función decrece. Hallar los extremos de la función. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo de la función? Y utilizar el criterio de la segunda derivada para saber dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y normalmente así va a ser el parcial. En un punto se encuentra todo. Listo. ¿Ya copiaron el enunciado del ejercicio? No. Determine dónde esa función es cóncava hacia arriba y graficar. Muchachos, ¿cómo hallo los puntos de inflexión? Donde la segunda derivada se hace 0. De la misma manera como hallo los puntos críticos. Pero los puntos críticos es donde la primera derivada se hace 0. Y puntos de inflexión donde la segunda derivada se hace 0. Listo. Y igual. Este era el enunciado, esta era la función. Derivamos, queda la derivada. Y'. 3x a la 2 menos 3. Igualamos la primera derivada a 0 para hallar números críticos. Factorizamos. Esto me da la factorización. Factor común 3. O sea que x es igual a más o menos 1. Estos los llamados números críticos. Como vamos a graficar, voy a encontrar los puntos críticos. Puntos críticos.
¿Cómo encuentro los puntos críticos? Veo que da f de 1 y queda f de menos 1. Queda f de 1. 1 menos 3 da menos 2. Más 1 da menos 1. ¿Todos de acuerdo? Y con menos 1 da menos 1 más 3, ¿cierto? Da 2. Más 1. 3. Entonces ya tengo los puntos críticos, que son los primeros puntos que grafico. Sería 1, menos 1 y menos 1,3. Después veo dónde la función es creciente o decreciente. Entonces encuentro mis primeros intervalos con estos puntos críticos. ¿Cuál es mi primer intervalo? Desde menos infinito hasta mi primer punto crítico, hasta el número más pequeñito, o sea, hasta menos 1. Mi otro intervalo iría desde menos 1 hasta 3 y mi otro intervalo iría desde 3 hasta más infinito. Y chequeo, verifico cómo es la primera derivada en estos intervalos. Aquí lo podemos hacer con menos 2, aquí lo podemos hacer con 0 y aquí lo podemos hacer con 4. ¿Cómo es la primera derivada en este intervalo? Esta es la primera derivada. Si vale menos 2, a la 2 es positivo. 4. 4 por 3, 12. 12 Positivo, menos profe. 3 da positivo. O sea que aquí la función crece. Listo. Cuando vale 0, me da menos 3. Negativo. O sea que Decrece. da negativo, o sea que decrece. Y con 4, obviamente me da positivo. ¿Cierto? Dime. ¿Profe qué? Si utilizamos el criterio de la primera derivada, dice, la función va creciendo y comienza a decrecer. O sea que en el punto menos 1 hay un mínimo o un máximo. Hay un máximo. Muy bien. Eso es lo que dice el criterio de la primera derivada. Y en el otro punto crítico, la función va decreciendo y comienza a crecer. O sea que hay un máximo mínimo. Mínimo. Ajá. Ese es todo el proceso con la primera derivada. Ahora comenzamos el mismo proceso, pero con la segunda derivada. Otra pregunta. Sí, dime. ¿Cómo? O sea, que ¿por qué de 15 es igual a menos 2 y a menos 4? A menos 2 y a quién? Y 4. Sí. ¿Qué haces tú? No, tú tomas cualquier punto de esto dentro de este intervalo, el punto que tú quieras. Puedes tomar menos 3, menos 4, menos 5, menos 100, cualquier punto dentro de este intervalo y lo evalúas en la primera derivada, el punto que tú quieras. Y aquí cualquier punto dentro de este intervalo. Puede ser el 5, el 6, el 100, el que tú quieras, pero que esté en este intervalo. En el intervalo 3, más infinito. El punto que tú quieras. Lo tomamos arbitrariamente, pero dentro del intervalo. Listo. Por aquí a un ladito, para no pasar la hoja. La segunda derivada es igual a ¿qué? Miren mi primera derivada acá. Muy bien. 6x. Encuentro los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. ¿Cómo los encuentro? Igualando la segunda derivada a 0. O sea que ¿cuál es mi posible punto de inflexión? 0, muy bien. X igual a 0. Y si X vale 0, ¿cuánto vale Y en la función? Si X vale 0, ¿cuánto vale Y?
Ah, Menos 1. 1, eso. 0, 0 y me sobra un más 1. Listo, muchachos. Y hacemos otros intervalos con la segunda derivada, dependiendo del punto de inflexión. O sea que sería desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta más infinito. En el primer intervalo voy a tomar el menos 1 y en el segundo yo quiero tomar el 1. Y hacemos el mismo proceso. Con menos 1, ¿la segunda derivada es positiva o negativa? Es negativa. Negativa. O sea que es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y con el 1, la segunda derivada es positiva, ¿cierto? 6 por 1, 6, positivo. O sea que es cóncava hacia. Y listo, muchachos. Con toda esta herramienta que tenemos ahí en la hojita podemos graficar. Miren que es muy sencillo. Kelly ya graficó. No, cierto. Ah, no copia. Listo, grafiquemos para irnos. ¿Puedo quitar la hojita o todavía no? Voy a graficar por acá pequeñito. Primero graficamos los números críticos. Cuando x vale 1, y vale menos 1, o sea, este punto. El otro punto crítico, cuando x vale menos 1, y vale 3. O sea, este es el otro punto crítico. El punto de inflexión, cuando x vale 0, y vale 1. Aquí cambia la concavidad. Listo. Entonces graficamos. ¿Qué pasa del intervalo menos infinito hasta menos 1? Es creciente, ¿sí? Y además es cóncava hacia abajo. Mírelo acá. Crece. Y además es cóncava hacia abajo. O sea que viene así. Cóncava hacia abajo. Desde menos 1 hasta 3 la función decrece, pero desde menos 1 hasta 0 es cóncava hacia abajo, o sea que baja hasta aquí. Listo. Pero miren lo que pasa, de 0 a más infinito es cóncava hacia arriba, o sea que es así. Y desde 1 hasta más infinito la función vuelve y crece. Es algo como así. Y listo, muchachos. Nos quedó faltando muy poquito para acabar el tema del cuarto parcial. Solamente un criterio de la segunda derivada y hacer muchos ejercicios de trazado de curvas. O sea que terminaríamos tema el martes. Y haríamos parcial a los 8 días. Y comenzaríamos el tema de los problemas de optimización. Dime. Ah, claro. Yo espero, y no solo la segunda, sino la tercera.